Hola, mi nombre es Giselle Mamut, soy diputada provincial por el Partido Socialista y quiero darte la bienvenida a este curso que estamos organizando en conjunto con la Fundación Demos y la Fundación Usina Social de Rosario. Sabemos que la transformación digital está cambiando por completo todas nuestras vidas, pero especialmente el mundo del trabajo. Por eso decidimos generar esta propuesta para poder brindarte herramientas que te permitan conocer, insertarte y empezar a andar los primeros pasos en el mundo digital. Sabemos también que el desempleo de jóvenes en la provincia de Santa Fe duplica el desempleo de los adultos y que la escuela ya no nos prepara con las habilidades que necesitamos cuando vamos a buscar trabajo. Por eso esperamos realmente que puedas aprovechar este curso, que puedas aprovechar esta herramienta y te agradecemos que te estés sumando a esta propuesta para jóvenes que programan futuro. Sigamos en contacto y contá con nosotros para todo lo que necesites. Hola, soy Clara García, diputada provincial y presidenta de la Usina Social, una de las organizaciones que han trabajado para que ustedes puedan participar de este curso de programación y de desarrollo web. Estuve personalmente en el inicio. Bueno, ahora continúan las clases. Ustedes van a poder capacitarse en algo que hoy está a la vanguardia de los trabajos de calidad, justamente de la economía del conocimiento. Les deseo que aprendan, que sea una gran herramienta para sus trabajos, también para sus vidas. Bueno, nos vemos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Yo soy Alfonso, soy programador de sistemas. Muchos ya me ubicarán a partir de lo que fue el primer encuentro que tuvimos la semana pasada. Yo voy a ser el que va a estar a cargo de desarrollar los distintos contenidos de este curso. La idea es justamente ir desarrollando todos estos temas, video a video, semana a semana, clase a clase. Y recuerden que vamos a tener 2 clases de consulta, así que van a ser muy importantes porque ahí vamos a poder compartir distintas cuestiones en directo, ¿sí? En vivo, en directo. Y ahí vamos a poder cerrar bien los temas a partir de las distintas dudas que se le haya planteado a ustedes, a partir de los videos y de los distintos materiales también que les vamos a ir alcanzando. La idea es comenzar hoy con el primer video, la primera clase de este curso, que bueno, a ver. En esta primera clase vamos a desarrollar lo que tiene que ver con el bloque 1 fundamentalmente y en parte con el bloque 2. En el bloque 1 la idea es ver algunos conceptos fundamentales que hacen al desarrollo web y a clarificar algunos términos, ¿sí?, con los que ustedes se pueden llegar a encontrar si profundizan en el tema y que es importante que los asimilen, digamos, y que los tengan en cuenta, ¿sí? Es sobre todo un bloque de tipo conceptual, donde vamos a ver los elementos que componen un sitio web, algunos software asociados al desarrollo web, como por ejemplo el de los navegadores, ¿sí?, un software fundamental. Ver y definir un poco en términos conceptuales los distintos lenguajes que vamos a ir viendo y desarrollando en este curso, ¿sí?, y qué características tienen esos lenguajes, ¿sí? Y lo que veamos en el bloque 2, bueno, ya tiene que ver con aspectos ya sí definitivamente más prácticos, propios de la escritura de códigos específicos, digamos, para desarrollar un sitio web. Para comenzar, una idea fundamental que tenemos que tener en cuenta es la del sitio web. Bueno, ¿qué es un sitio web? Y ver, para poder entender esto, cuáles son sus 3 partes fundamentales. Cuáles son las 3 partes fundamentales que hacen a un sitio web. Y bueno, para esto pensemos en un sitio web como si fuese una casa, ¿no? Una casa ubicada en una ciudad determinada. La ciudad sería como internet, la parte física de la casa, el espacio físico sería lo que es para el sitio web el hosting, ¿sí?, el alojamiento, específicamente el espacio físico, o sea, las paredes, el techo de una casa. Pensemos en eso. Bueno, pensemos que si un sitio web es como una casa, bueno, las paredes, el techo, la parte física es el alojamiento, el hosting del sitio web, y que a su vez, como toda casa, para que pueda ser habitable y se pueda habitar, necesita de muebles y demás cuestiones, ¿no?, distintas instalaciones y demás.
que hacen que esa casa que ese espacio físico se vuelva habitable, que eso en el caso de un sitio web es el rol que cumplen los directorios y los archivos, como dice acá. Todos los archivos, digamos, y directorios, ya sea el directorio general o los directorios particulares, ¿no?, que componen y que se alojan dentro de ese hosting, de ese espacio físico. Tanto archivos HTML, archivos CSS, imágenes, videos, PDF, bueno, y demás cuestiones y recursos que tiene el sitio web serían como los muebles de la casa. Y después, una tercera parte fundamental a tener en cuenta es la del dominio, que sería como la dirección de la casa dentro de la ciudad, ¿sí? La ciudad es internet, dentro de esa ciudad hay casas, ¿sí?, espacios físicos específicos que se vuelven habitables por los distintos muebles y cosas que tienen en su interior, y que para poder llegar a esa casa, si yo quiero, estando en una determinada ciudad, llegar a una casa determinada, necesito, conocer su dirección. Lo mismo sucede con los sitios web. Para poder acceder a un sitio web particular, necesito tener su dominio, o también como se llama, URL, ¿sí? Es la dirección de la ubicación de ese sitio web, que es la que nos permite llegar. Para poder llegar a un sitio web, necesito tener su dirección. ¿Cómo se llama la dirección de un sitio web? Bueno, se le llama dominio, ¿sí? Teniendo en cuenta estos tres aspectos fundamentales, ya empezamos a entender un poco de qué hablamos cuando hablamos de sitio web. Y en esto es importante, antes de profundizar en cada uno de estos elementos, ver una diferencia que existe entre sitios y páginas web. No es lo mismo un sitio web que una página web, si bien muchas veces se lo suele usar como sinónimo, digamos, de hablar de sitios web como páginas web, o estar haciendo referencia a una página web que en realidad es un sitio web, ¿sí? Como que hay cierta ambigüedad. Vale aclarar de que no son conceptualmente lo mismo, independientemente de que a veces sí se lo utilice como si fuesen términos iguales, pero no, digamos, si hilamos fino en la cuestión, tendríamos que decir que un sitio web, como ya vimos antes, tiene muchas cuestiones más generales que una página web, que es más bien una cuestión específica. Sí, como ven acá en los dibujos, podemos ver que un sitio web sería como un libro, ¿sí?, o un conjunto de libros, mientras que una página web, como el nombre lo dice, es simplemente una página. Es un elemento dentro de un sitio web, ¿sí? Los sitios web se componen de una o varias páginas web hacia su interior. Por lo tanto, hablar de un sitio web es hablar de todo un sitio y de todos los elementos que hacen a ese sitio web. Hablar de una página web es hablar de un elemento específico que está dentro de un sitio web. Ese sitio específico se corresponde, como dice acá en la explicación, a un archivo HTML en particular. Esa es una página web. Es un archivo en particular con un contenido en particular que está dentro de un sitio web, ¿sí? Esto es una cuestión, digamos, como para hablar con un poco más de propiedad, no mucho más que eso. Creo que es importante que lo tengamos en cuenta. Bien, ahora sí, retomando un poco lo que veíamos de las partes que componen un sitio web, una de esas partes, como veíamos, es el alojamiento o el host, que es el espacio físico donde se guardan los archivos que componen un sitio web. Hablar de alojamiento o hosting de un sitio web es hablar un poco del servidor web donde están guardados esos archivos, ¿sí? Y a su vez, el hosting es lo que permite que desde cualquier computadora que tenga acceso a internet se pueda acceder a esos archivos. O sea, cuando nosotros hacemos un sitio web, lo que hacemos es crear toda una serie de archivos. Archivos HTML, imágenes, PDF, videos, lo que sea. Todos esos archivos los guardamos dentro de una carpeta, digamos, que le vamos a llamar directorio, ¿sí? Cuando hablamos de directorio hablamos de una carpeta, como las carpetas que creamos en la computadora. Dentro de esa carpeta que creamos guardamos todos esos archivos
Y a su vez esa carpeta la alojamos, ¿sí?, dentro de un hosting. ¿Para qué? Para que después se pueda acceder a esos archivos. Un hosting, un servidor web, son espacios físicos, son discos físicos que están en un lugar determinado, ¿sí? Todos los archivos que componen un sitio web están guardados en un lugar concreto y físico, ¿sí? Y desde ese lugar se envían a la red. O mejor dicho, no es que se envían a la red. Ese lugar abre las puertas para que desde cualquier computadora con internet, como decíamos, se puedan abrir esos archivos, ¿sí? Y estén en línea. O sea, el hosting pone en línea todos esos archivos que componen el sitio web. Con respecto al dominio o URL, localizador de recursos uniforme, ¿no? Una forma más técnica como para llamar la dirección de una página web o un dominio de una página web, ¿sí? Como bien está especificado acá. Como decíamos, es la dirección. Si antes, cuando hablábamos de hosting, decíamos que era un lugar físico al cual podíamos acceder a esos archivos, bueno, para poder acceder a esos archivos que están guardados en el hosting, que hacen a un sitio web, es necesario tener la dirección de dónde están y de cómo se llaman esos archivos, por así decirlo. Esa dirección, bueno, es el dominio, ¿sí?, que es la que nos permite llegar a esos archivos y abrir el sitio web. Y obviamente se compone todo dominio o URL de una serie de elementos, que son los que se especifican acá. Hay elementos que son protocolos básicamente universales, podríamos decir, estándares, ¿sí? Ya son estándar, como el HTTP o el www, que de hecho ya los navegadores los exceptúan cuando nosotros escribimos una dirección web. Esta parte del dominio ya no se ve en el navegador, sino que directamente partimos del nombre, ¿sí?, y la extensión, en este caso .com, puede ser .org, .net, ¿sí?, .com.ar, ¿sí? Las extensiones es como que especifican un poco de qué se trata la temática del sitio web, ¿sí? Si es .com es comercial, si es .net es genérico, si es .org es porque se trata de una organización en particular, ¿sí? Si es .com.ar es porque es un sitio comercial de Argentina, ¿sí? Las extensiones que van después del nombre de dominio dan cierta especificación a la web. Y después de la extensión ya viene lo que está concretamente guardado dentro del hosting, el directorio y los archivos, ¿sí? El dominio nominal, digamos, de nombre, y la parte del dominio concreta y específica que hace al directorio y al nombre del archivo en particular, que es donde está el código de desarrollo web que le da forma a ese sitio web, ¿sí? O sea que, nuevamente, cuando abrimos un sitio web o accedemos a un sitio web, estamos abriendo un archivo específico alojado dentro de un hosting, ¿sí? Abrir un sitio web es como si nosotros en nuestra computadora abrimos un archivo PDF o un archivo de Word. Hacemos doble clic y se abre el archivo y vemos lo que hay adentro de ese archivo. Bueno, cuando ponemos una dirección web de un sitio web, hacemos lo mismo. Abrir un archivo y el navegador nos muestra lo que hay adentro de ese archivo. En este caso un archivo HTML, ¿no? Bien. Cuestión importante a tener en cuenta cuando estamos navegando en internet, o de qué es lo que vamos a hacer cuando desarrollemos un sitio web.
Bien, y por último, ¿sí? Y en lo que se va a hacer mucho hincapié en este curso, o a lo que se orienta este curso de introducción al desarrollo web, es lo que tiene que ver con lo que hablábamos hoy con los muebles de la casa. Bueno, lo que vuelve habitable a una casa, lo que hace y le da sentido a un sitio web, que es el contenido. ¿Sí? Y todo el contenido son, como veíamos antes, archivos específicos que se guardan dentro de un directorio. Acá en la imagen vemos un ejemplo bastante básico, porque es bastante básico, de cómo es el directorio de un sitio web. Como vemos, hay una carpeta general y después dentro de esta carpeta se crean distintas carpetas dependiendo de los recursos que se muestren en ese sitio web. Por ejemplo, acá tenemos una carpeta de imágenes en donde se guardan las imágenes que van a ir en el sitio web. Tenemos una carpeta CSS, que es donde están las hojas de estilo, digamos, todo el desarrollo, todo el diseño del sitio web está en una carpeta en particular. La programación en JavaScript está dentro de otra carpeta en particular. Bueno, y por fuera está el homepage, que se llama, ¿sí? El archivo HTML, que es lo primero que abrimos cuando ponemos la dirección de la web, ¿sí? Cuando escribimos la dirección, lo que sea .com, damos enter, bueno, lo que se va a abrir es este primer archivo, ¿sí? Es el inicio del sitio web. Y luego, bueno, otros archivos que se vinculan a este archivo inicial, el index, que siempre se le llama. Todo sitio web, como después vamos a profundizar un poco más, siempre tiene un index. El primer archivo que se abre al ingresar al sitio web. Porque, a ver, cuando nosotros entramos a un sitio web, en cierta forma lo que hacemos es entrar a esta carpeta. Entramos a esta carpeta y el propio hosting, de hecho, lo que hace es llevarnos a este archivo. Entonces, nosotros ponemos la dirección en el navegador, damos enter, entramos a esta carpeta guardada en el hosting y el propio hosting nos lleva al index. ¿Sí? No nos muestra el resto del directorio a través del navegador. A eso tiene acceso el que desarrolló el sitio web. ¿Qué más es importante en esto? Bueno, justamente el orden, ¿no? De guardar bien, armar, estructurar bien el directorio y que cada uno de los recursos esté bien ordenado. Como está acá, todas las imágenes estén juntas, si es necesario, a su vez, dentro de esta carpeta de imágenes, separar en distintas carpetas que hagan referencia a distintas imágenes que se utilizan en distintas partes del sitio web. Bueno, es importante separarlo, que haya un orden que nos permita acceder fácilmente a cada uno de los recursos, sobre todo si queremos agregar o sacar cosas en el sitio web. Siempre es importante tener un orden. Vuelvo a repetir, este es un ejemplo básico y solamente acá vemos una carpeta destinada a imágenes. Pero por ejemplo, si en el sitio web se van a mostrar videos, bueno, tendrá que haber una carpeta de videos donde se van a guardar todos los videos de la página. Si en la página se muestran archivos PDF, bueno, tendrá que haber una carpeta que sea de PDF donde se van a guardar todos los PDF. Si el sitio web se compone de distintas secciones de temáticas distintas, bueno, dentro de este directorio habrá que hacer dos carpetas distintas, que será una sección 1 que tendrá esta misma estructura, con sus propias imágenes, su propio diseño, su propia programación, que será la carpeta sección 1 con todo esto adentro, y habrá otra carpeta que será sección 2 que tendrá todos estos elementos adentro, ¿no es cierto? También dependerá del tamaño del sitio web, de lo que se pretenda del sitio web, de los objetivos que persiga ese sitio web, y bueno, y se irá estructurando, ¿no? Eso, bueno, depende del sitio web en particular y de lo que queramos hacer y de los objetivos que tengamos para ese sitio web. Podrá ser un directorio básico como este, incluso puede ser más básico que este, o puede ser más grande que este y estructurarse y encadenarse mucho más. Vuelvo a repetir, sobre todo esto que ya vimos, después vamos a ir profundizando, yo les voy a ir mostrando más en concreto cómo se ven estas cosas, ¿no? Bien, seguimos. Tipos de sitios web. Bien,
Como sabemos, existen distintos tipos de sitio web dependiendo del objetivo que persiga ese sitio web. Existe infinidad de tipos y subtipos de sitios web, ¿no? Acá muestro algunos ejemplos básicos con los que solemos interactuar en internet, ¿no? Que responden a distintos tipos. Por ejemplo, las redes sociales son un tipo particular de sitio web, ¿sí? En donde hay una importante interacción entre usuarios y el sitio en particular, ¿no? Se da mucha interacción. Facebook, Twitter, YouTube son sitios web, digamos, que se conocen como redes sociales y que responden a todas las características que ya vimos que tienen los sitios web. Todas estas redes sociales están en un determinado servidor, en un determinado hosting. Todo lo que subamos a los archivos y demás cuestiones que subamos a Facebook, bueno, se guardan en un lugar físico concreto, ¿sí? Están en un determinado lugar y están guardados en un determinado lugar, digamos, no están en el aire. Lo mismo los videos que subimos a YouTube están guardados en un lugar físico concreto, en un disco físico concreto, digamos. Después tenemos los blogs, que son un poco más simples, que es un espacio en donde una determinada persona o alguien sube algún contenido en particular, que a lo mejor son sitios web que no tienen tanta interacción como las redes sociales, que son más, podríamos decir, expositivos y no tanto de intercambio, pero que bueno, es otro tipo de sitios web. Tenemos los sitios web de tipo financieros y comerciales, ¿no? En donde se da interacción con el usuario, pero es una interacción muy particular y si se quiere los tipos que estamos viendo acá son de los sitios web más complejos. Si bien tiene las características que ya mencionamos, tienen muchas más características, ¿no? Sobre todo ligadas a la forma en que se hace la interacción, ¿no? Y también con cuestiones ligadas a la seguridad. Tienen todos desarrollos, este tipo de sitios web tienen mucho desarrollo en torno a la seguridad porque se hacen transacciones comerciales, ¿no? Se manejan valores, bueno, requieren de un desarrollo muy especializado. Más allá de que no dejan de tener las características que mencionamos, pero bueno, además de eso tienen muchas otras cuestiones más especializadas. Un ejemplo concreto de este tipo de sitios web son los home banking, que bueno, también todo home banking es un sitio web, particularmente del tipo financiero y comercial, ¿sí? Después también existen los sitios web del tipo administrativo, ¿sí? Que tienen, por ejemplo, los organismos públicos, sitios web a partir de los cuales se hacen trámites online. También son tipos de sitios web, podríamos decir, especializados y que requieren de un desarrollo especializado, tal vez no tan complejo como los tipos financieros y comerciales, pero que, bueno, requieren de manejo de bases de datos, de cierta seguridad, que, bueno, también tienen las características que mencionamos y también tendrán algunas otras características más y algunas otras particularidades y algunas otras complejidades que llevan su desarrollo, ¿no? Después tenemos los sitios de noticias de tipo periodístico, digamos cualquier portal de noticias de internet, ¿sí? Que son sitios web muy similares a los blogs, sobre todo expositivos, donde no hay tanto espacio para interacción con el usuario, sino que ni tampoco de interacción entre usuarios, a diferencia de las redes sociales, ¿no es cierto? Podrán tener su espacio para comentarios y demás, pero son fundamentalmente lo que se llama expositivos, ¿sí? Y lo vuelvo a repetir, son cualquier sitio de cualquier medio periodístico, digamos, estaría dentro de este tipo de sitio web. Y después, por último, dentro de los tipos acá se muestran, tenemos los que son de contenido enciclopédico o educativo, que en general
también son expositivos y no suelen tener demasiado espacio para el usuario, digamos, para la interacción con el usuario, sino que el usuario ingresa, extrae la información que necesita, que quiere y nada más, digamos. Puede dejar un comentario, interactuar, ¿no? En general este tipo de sitios web son solamente para difundir un determinado tipo de contenido y bueno, y para que el usuario extraiga ese contenido y nada más, no se da una mayor interacción entre el usuario y el sitio web en particular. ¿Sí? Son básicamente enciclopedias como la Wikipedia y demás. ¿Sí? Bien, como vimos, hay sitios que son más simples que otros, que persiguen determinados objetivos, ¿sí? Algunos que son más complejos, pero bueno, la idea en este curso es que podamos observar aquellos aspectos, ¿no? Que son comunes a todos, que ya los vimos antes, ¿no? Todos estos sitios web tienen un espacio físico en donde están guardados, digamos, se componen de archivos, ¿sí? Responden a características comunes entre todos ellos y después, bueno, dependiendo del objetivo o el fin que persigue ese sitio web, tendrá una determinada especificidad que requerirá algunas especificaciones en su desarrollo o en su tipo de desarrollo, ¿no? Algunas particularidades para poder llevarlo adelante y poder tenerlo de forma funcional, por así decirlo. Pero bueno, es importante saber de que en cierta forma todos en principio comparten la característica del hosting, de los archivos, del dominio. Después, otra cuestión interesante para que veamos es el tema de los navegadores, ¿no? ¿Qué son los navegadores web? Los web browsers. Bueno, un navegador web básicamente es como bien dice acá, es un software, una aplicación o un programa que fue diseñado, ¿sí? Que fueron diseñados particularmente para poder navegar en Internet. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que estos programas, los navegadores, tienen la capacidad de poder interpretar los archivos que componen un sitio web, ¿sí? Y tienen la capacidad, además, de poder interpretar los protocolos, los distintos protocolos que conforman los dominios de los sitios web. ¿Sí? Si recuerdan hoy, cuando veíamos cómo se componía un dominio, las distintas partes del dominio, bueno, veíamos que había algunos estándares, protocolos estándar, que bueno, esos protocolos son interpretados por los navegadores, con lo cual el navegador puede acceder al lugar donde está ese dominio, ¿sí? E interpretar los archivos que están ahí en ese lugar, ¿no? O sea, los navegadores son software que pueden interpretar un archivo HTML, que pueden interpretar un archivo CSS, que pueden interpretar JavaScript, ¿sí? Fueron hechos particularmente con ese objetivo, obviamente que después, con el tiempo y en la medida en que fueron evolucionando, se les fueron adquiriendo también otras características y otras funcionalidades, ¿no? Pero bueno, por lo menos la idea original de los navegadores era que sea un programa que pueda o permita a los usuarios poder acceder a Internet y poder moverse dentro de Internet, ¿sí? Con todo lo que eso significa. ¿Cuáles son los navegadores más comunes? Bueno, el Chrome, que es uno de los más utilizados, el Firefox, el Microsoft Edge, que es el que viene en Windows, digamos, cualquier computadora con Windows viene con este explorador ya de manera predefinida, ¿sí? No es tan utilizado, pero bueno, justamente como es una aplicación que viene junto con Windows, obviamente todas las computadoras con Windows van a traer este navegador predefinido. Y después, bueno, tenemos el Opera, que es otro ejemplo de navegador, no tan común, pero que también se utiliza, y el Safari, que es particularmente el navegador web que utilizan los dispositivos de Apple, ¿sí? Las computadoras y demás dispositivos
dispositivos que tienen Apple usan este navegador como herramienta. Bien, hasta ahí, bueno, las cuestiones básicas que hacen a los navegadores y qué son en esencia los navegadores web. Ahora, otra cuestión también interesante para analizar y con la que se pueden llegar a encontrar dentro de lo que es el mundo del desarrollo web es que se suele hacer una división en lo que es el desarrollo frontend de un sitio web y lo que es el desarrollo backend de un sitio web. ¿Qué diferencia hay entre un tipo de desarrollo y el otro? El desarrollo frontend es hacer, digamos, crear todo lo que el usuario ve en la pantalla. Cuando entra a un sitio web, todo lo que ve es la parte frontal, el frontend, ¿sí? Es lo que se suele llamar, como dice acá, en lo que hace la programación en general, el desarrollo de la interfaz de usuario, lo que ve, que es en lo que vamos a hacer fundamentalmente hincapié, ¿sí? Que muchos de los tipos de sitios web que vimos fundamentalmente se basan en el desarrollo frontend. No hay mucho más que lo que ven los usuarios, no hay mucho más por detrás. Pero bueno, no obstante, justamente el backend y el desarrollo backend es todo a lo que no tiene acceso el usuario, son todos los procesamientos que el usuario no ve. Y que obviamente es un desarrollo un poco más avanzado que el frontend. Un ejemplo típico de desarrollo web de tipo backend es cuando nosotros ingresamos a un sitio web que nos pide usuario y contraseña. Bueno, nosotros ponemos el nombre, ponemos la contraseña y después el sitio web directamente o nos deja entrar o no nos deja entrar. Ese proceso de validación el usuario no lo ve, no lo puede ver, digamos. Es algo que pasa por atrás de la página web. Es lo que se llama un proceso que se da del lado del servidor. O sea, solamente el que hace y desarrolla la página web tiene acceso y puede manipular alguna cuestión referida a ese proceso. El usuario no sabe qué es lo que pasa ahí. No sabe cómo es ese proceso, no puede ver ese proceso de validación, ¿sí? Que consiste en verificar en una base de datos si hay coincidencia entre el nombre de usuario y la contraseña ingresada. Y si hay coincidencia, entras al sitio web. Si no hay coincidencia, no vas a poder entrar. Ese proceso es un proceso que se da, como ya dijimos, del lado del servidor. En eso consiste un poco el backend, en el desarrollo de todos esos procesos que no se pueden ver. Algo similar pasa, por ejemplo, con los buscadores. Cuando nosotros ponemos en Google una X palabra, bueno, vemos directamente el resultado que nos da Google, pero no vemos el proceso en el cual Google ve dentro de todos los sitios indexados que tiene a Google y hace esa búsqueda. Ese proceso de búsqueda interno el usuario no lo ve directamente el resultado. Ingresa la palabra y ve el resultado. Y ese resultado que ve es parte del frontend, del desarrollo frontend de la página. El backend es el proceso, ¿sí?, en que se busca, que es una parte que se da del lado del servidor y de la cual no vamos a poder ver. De eso se trata más o menos la diferencia entre el desarrollo frontend y el desarrollo backend, entre lo que el usuario ve y los procesos que no son accesibles para el usuario. Solamente son accesibles esos procesos para los administradores del sitio web, para el que lo esté desarrollando. Sitios estáticos y sitios dinámicos. Que un sitio sea estático o sea dinámico tiene que ver con cuánta interacción se da dentro del sitio. Interacción entre distintos recursos que hacen el sitio web. Y a su vez, si los usuarios o no pueden interactuar. No solo se limita a que un usuario pueda dejar un comentario o entre distintos usuarios se puedan comunicar. Obviamente eso hace que un sitio sea dinámico, pero también lo que hace que un sitio sea dinámico es el hecho de que
hacia su interior haya distintas páginas, distintas secciones, que haya contenidos que redirijan o linkeen, digamos, hacia otros espacios, ¿sí? Que el propio sitio se conforme de diversos espacios que se relacionen entre sí, entonces a través de los menús, digamos, que haya una página inicial que tenga un menú con las distintas secciones, que cada sección vaya hacia un contenido, que a su vez el contenido se presente primero de una forma resumida y al hacer clic ese contenido se desarrolle más. Bueno, eso aplica dinamismo, ¿no? Por ejemplo, en los portales de noticias, ¿no? Lo primero que vemos es una imagen, un título, bueno, un resumen de una determinada noticia, hacemos clic y vemos el desarrollo completo de la noticia. Bueno, de eso también se trata, de que un sitio sea dinámico. Por contrapartida, que sería un sitio completamente estático. Bueno, un sitio estático sería un sitio que se parecería simplemente a un cartel, ¿sí? Vos pones el dominio, abrís el sitio web, te aparece un cartel, ¿sí? Y bueno, queda en eso. No hay ningún link, no hay ningún menú, nada. Bueno, ese sería un sitio completamente estático. Es una página, ¿sí? Que tiene un determinado contenido y no más que eso, ¿sí? Tendrá una imagen, el desarrollo, un título y nada más. Bueno, esa sería una página completamente estática, ¿no? Bien, eso un poco también para ver de qué hablamos cuando hablamos de sitios estáticos y sitios dinámicos. Bien, hasta acá, bueno, vimos algunos conceptos fundamentales. Ahora la idea es ver en concreto, por lo menos conceptualmente, o sea, de qué se trata estos tres lenguajes que son los que vamos a ir desarrollando a lo largo del curso, ¿sí? Que son los tres lenguajes fundamentales que hacen al desarrollo web. Obviamente que después existen muchos otros lenguajes que también se van complementando, pero la base del desarrollo web se centra en saber manejar bien estos tres lenguajes, sobre todo lo que es HTML y CSS. ¿Qué es HTML? ¿Qué es el lenguaje HTML? Y en particular el HTML5, ¿no? Que es la versión más actual de HTML. Bien, lo primero que hay que decir, bueno, HTML es un lenguaje de marcado, como bien dice acá la explicación, es un lenguaje de etiquetas, también se puede decir, o un lenguaje de etiquetado que trabaja aplicando etiquetas, ¿sí? No es un lenguaje de programación, ¿sí? No tiene que ver con programación, sino que es simplemente, o ni más ni menos que un lenguaje de etiquetado y de hipertexto. ¿Por qué? Porque a través del código de HTML lo que se hace es justamente vincular recursos entre sí. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, por ejemplo, como vemos acá, ¿no? Este es un fragmento de lenguaje en HTML donde vemos las etiquetas. Una etiqueta es esto también es una etiqueta, el H1, el body, son etiquetas. Las etiquetas tienen una apertura y una clausura, no siempre, pero pueden tenerlo, como estas etiquetas acá no tienen clausura, ¿sí? Y acá vemos un ejemplo típico de hipertexto, ¿no? En donde a través de esta línea de código de HTML lo que se está haciendo es vincular una imagen, ¿sí? a la página web, para que en la página podamos ver una imagen, ¿sí? Es necesario escribir una línea de código como esta, en donde se referencia el archivo, que es la imagen que se va a mostrar. O sea, no es que nosotros agarramos la imagen, la cortamos y la pegamos en el archivo HTML. No. Lo que hacemos en el archivo HTML es el hipertexto que vincula el archivo de la imagen con el archivo de HTML.
pero siempre son dos archivos distintos. El archivo donde está el código con el hipertexto que referencia a un archivo que está guardado en otra parte, ¿sí? De ahí sale la idea de hipertexto. Ya lo vamos a ver en la práctica un poco más cómo es que se da esta cuestión de ir vinculando a través del código imágenes y demás recursos al archivo HTML. Pero el archivo HTML justamente es solo texto, un archivo de texto plano, como se le llama, ¿sí? Solo se van escribiendo las distintas etiquetas y cada una de estas etiquetas después son interpretadas por el navegador y el navegador nos devuelve lo que nosotros vemos en la página web. CSS, que es un lenguaje de diseño en cascada, como bien dice acá. La idea en cascada es por la forma en que se estructura el código, que lo vemos acá en el ejemplo, en que es en cascada. Es el lenguaje que le da diseño justamente a esas etiquetas de HTML y a los recursos y archivos que va vinculando HTML. Por ejemplo, acá en este código podemos ver cómo a una imagen, ¿sí?, se le puede aplicar el ancho y el largo, o cómo a un título o a un subtítulo se le da el tamaño de la letra, el color de la letra, el tipo de letra, ¿sí? Eso se hace a través de CSS. Las etiquetas de HTML dan la estructura, ¿sí? Las etiquetas permiten insertar recursos como una imagen. A través del código HTML insertamos la imagen al archivo HTML para que se muestre, y con CSS le damos lo que se llaman los atributos. Le formateamos los atributos a esos elementos que insertamos a través del código de HTML. Un ejemplo típico es la imagen. Como veíamos en el ejemplo anterior de código HTML, con la etiqueta IMG colocamos la imagen en el archivo HTML para que se muestre en el sitio web, en la página web en particular en la que va a estar, y después el tamaño de esa imagen se lo damos a partir de CSS, ¿sí? Después, obviamente, como en el caso anterior, en la práctica vamos a ver mejor cómo es que funciona esto. JavaScript. ¿Qué es JavaScript? Bueno, JavaScript sí es un lenguaje de programación, vuelvo a repetir. HTML y CSS no son lenguajes de programación. HTML es un lenguaje de etiquetas, CSS es un lenguaje de diseño y JavaScript sí es un lenguaje de programación. ¿Qué quiere decir? Que JavaScript, por ejemplo, nos permite desarrollar algoritmos dentro de un sitio web. Que bueno, ya más que con el desarrollo web tiene que ver con la programación en general. Pero bueno, lo importante que tenemos que tener en cuenta con JavaScript, que justamente, bueno, nos va a acercar el desarrollo web a la programación. Y la programación dentro de un sitio web es importante para que el sitio web tenga funcionalidad, funcione de una determinada forma, que pasen determinados procesos dentro de ese sitio web. Acá vemos un ejemplo de código en JavaScript, ejemplo típico de programación, ¿no? Con una estructura alternativa, bueno, y demás que después vamos a ver más en detalle. Y particularmente a los fines de este curso, JavaScript nos va a permitir desarrollar ciertos tipos de formularios, alertas, ventanas de alerta dentro de la página, ¿no? Y otras cuestiones más que cuando la vean en la práctica van a ver que suelen aparecer en los sitios web. ¿Vale? Bien, hasta acá un pantallazo general de lo que van a ser los tres lenguajes de desarrollo que vamos a utilizar para hacer un sitio web. ¿Y qué herramientas vamos a utilizar para desarrollar esos códigos? Bueno, básicamente vamos a trabajar con el Notepad, ¿sí? Que es una plataforma de desarrollo muy básica, ¿sí? Pero que
nos va a servir muy bien para nuestros objetivos, ¿sí? Nos va a permitir y nos va a brindar muchas herramientas como para poder aprender a escribir códigos, ¿sí? Particularmente códigos de HTML, códigos de CSS, código de JavaScript, ¿sí? Nos va a funcionar perfectamente bien. Notepad básicamente es un editor de texto plano, como lo es el bloc de notas, por ejemplo, pero que, bueno, nos facilita, como vamos a ver, un montón de cosas que van a hacer que se nos vuelva bastante intuitivo el poder escribir los códigos. ¿Cómo no conseguimos y nos descargamos el Notepad? Bueno, obviamente lo podemos hacer por internet. Es un software de libre acceso, así que no deberíamos tener ningún problema. Y ahora vamos a ver cómo descargarlo e instalarlo. Entonces, vamos a Google, buscamos Notepad++, ¿sí? Ahí nos va a ir a la página oficial de Notepad. También acá nos va a aparecer una pequeña descripción de Wikipedia sobre lo que es el Notepad. Vamos a la página oficial que nos va a llevar directamente a donde están las descargas. Buscamos la versión más actual, damos clic, acá nos da el link para descargar, descargamos, ¿sí? Se nos baja el instalador del programa, vamos a descargas, en descargas está el archivo .exe, instalación, en este caso yo descargué de 64, ¿sí? Porque mi sistema operativo es de 64 bits, si ustedes tienen uno de 32, bueno, tendrán que bajarse la versión para 32 bits, yo me bajé la de 64 bits, que está más abajo, ¿sí? Donde dice acá, descargar 62 bits, ¿sí? Tendrán que ver su sistema operativo, si es de 32 bits o de 64 bits, ¿sí? Para eso vienen a sistema y acá, en sistema buscan tipo de sistema, acá le va a decir, sistema operativo de 64 bits, procesador basado en 64 bits. Entonces ahí verifican si necesitan la versión de 64 bits o de 32 bits. Bien, entonces le damos doble clic al ejecutable, ponemos sí, elegimos lenguaje español, aparece una ventanita, siguiente, acepto, acá les aparece la carpeta donde se va a instalar, siguiente, acá no es necesario tocar nada, dejamos como está, siguiente, si quieren crear un acceso directo en la computadora, en el escritorio de la computadora, dan clic ahí. Si no quieren tener acceso directo, no le dan clic. Ponen instalar, se termina de instalar, ejecutar Notepad, terminar, y acá ya nos aparece el programa instalado, ¿sí? Con, bueno, algunas especificaciones. Bueno, antes de seguir con lo que tiene que ver con Notepad y empezar a escribir códigos, me gustaría mostrarles y retomar algo de lo que habíamos visto al principio sobre el tema del hosting. Ahora lo que les voy a mostrar es un ejemplo de hosting, ¿sí? Entre muchos ejemplos que pueden llegar a encontrar y de servicios de hosting para sitios web. Particularmente el que les voy a mostrar yo es 00 Web, que es un servicio de hosting que tiene la característica que les permite crear un hosting gratuito, ¿sí? Sin costo, y tener un dominio gratis, que no es tan común. Generalmente son servicios que son servicios pagos, pero bueno, este host en particular les va a permitir poder crear un hosting de manera gratis, como bien dice acá, sin costos. Obviamente, al ser un servicio gratuito hay un montón de características a las que no van a poder acceder, pero como para empezar y como para que ustedes puedan subir y poner en línea un primer sitio web, bueno, les puede funcionar perfectamente bien. Vienen acá, le dan comenzar, acá le da distintas opciones con servicios de pago. Bueno, como pueden ver, el servicio gratuito carece de algunas cuestiones. Le dan registro gratis, acá les pide loguearse, van a tener que crear una cuenta dentro del hosting, ¿no? Ponen un mail, una contraseña. Bueno, si no, también pueden crear con sus cuentas de Google o de Facebook. Dan registrarse, les pide una validación. Una vez que ingresan, bueno, acá vayan a la opción de abajo de todo, ¿sí? Esta de acá. Para evitarse algunas opciones que les va a aparecer después, si le dan clic ahí,
Vamos directamente a esta parte. Esta parte entonces le va a pedir el nombre del sitio web, ¿sí? Una contraseña, obviamente. Le dan enviar. Bien, y ahí les da tres opciones en la cual ustedes pueden comenzar por acá, ¿sí? Upload your site, le dan seleccionar, obviamente les aparece el sitio en blanco y acá les va a aparecer esta parte, ¿sí? Donde ya ven el dominio de su sitio web, que obviamente no tiene nada adentro. Les aparece una página en blanco, les va a aparecer. Bien, estando acá, nos posamos sobre esta imagen donde dice administrar sitio web. Hacemos clic ahí. Y ya nos va a aparecer lo que sería la ventana de administración del hosting. Particularmente entre todas las opciones que vemos acá, con la que nosotros vamos a trabajar es con esta parte de administrador de archivos, ¿sí? Que es el lugar donde nos va a permitir ir subiendo los archivos HTML al hosting para ir dándole forma al sitio web. ¿Sí? Ve que acá le da la opción de cargar. Bueno, nosotros si hacemos clic en el administrador de archivos, se abre una nueva ventana. ¿Sí? Y particularmente acá vemos como si fuese un directorio, ¿no? De las carpetas. Este es, digamos, el inicio del directorio, ¿no? En donde nosotros vamos a ir guardando los archivos HTML, las imágenes, los videos, bueno, y demás recursos que va a tener nuestro sitio web. Los vamos a ir guardando particularmente dentro de esta carpeta que dice public HTML, ¿sí? O sea, los archivos públicos del sitio web, ¿no? Lo que vamos a ir desarrollando. Después, bueno, vamos a retomar esta cuestión ya cuando tengamos varios archivos para ver cómo se suben, ¿sí? En general no hay que borrar los archivos del sistema que ya aparecen predefinidos. Acá están las opciones para guardar, subir, bueno, y demás cuestiones que después ya las vamos a ir viendo con más detalle. Pero bueno, acá ustedes pueden ver en pantalla un ejemplo típico de lo que es un hosting y de lo que es la administración de archivos dentro de un hosting para poner en línea un sitio web, ¿sí? Bien, bueno, ahora estamos de nuevo en lo que es el Notepad, ¿sí? Ahora lo pueden ver bien completo, la ventana completa, ¿no? Con todo el menú de opciones. Y vamos a comenzar a escribir, ahora sí, nuestro primer código. Y lo que vamos a ver es, en principio, la estructura básica de un archivo HTML, ¿sí? ¿Cuáles son las etiquetas estructurales en HTML y la forma en que comienza el desarrollo
de un sitio web, ¿no? Entonces, como dijimos, HTML es un lenguaje de etiquetado y las distintas etiquetas de HTML tienen una posición y un valor particular. Lo que yo llamo las etiquetas estructurales son las siguientes. ¿Sí? Las etiquetas HTML, de apertura y de cierre, que engloban, son las más generales, las etiquetas más generales en todo documento HTML y engloban todo el código que va a tener esa página web, ¿sí? Después tenemos la etiqueta head, y la etiqueta body. Entonces, tenemos la etiqueta general HTML, las etiquetas de encabezado de la página web y las etiquetas del cuerpo de la página web, las etiquetas body. Básicamente, esta es la estructura básica para toda página web. El head, que es el encabezado, que ya vamos a ver qué es lo que engloba el encabezado, y las etiquetas del cuerpo, que entre estas etiquetas, ¿sí?, acá adentro lo que va a haber es lo que nosotros vemos por pantalla en una página web, ¿sí? Cuando entramos a una página web, lo que vemos es lo que va dentro de estas etiquetas body. En el head, una de las primeras cuestiones que vamos a ver, que va ahí dentro de entre esas etiquetas de encabezado, es el título de la página. Sí, este título de la página dentro del encabezado es lo que nos va a aparecer, ¿sí?, en la pestaña de arriba del navegador. ¿Sí? No es el título que aparece en pantalla dentro del contenido de la página web. No, es el título de la pestaña del navegador, ¿sí? Lo que nosotros escribamos acá va a aparecer ahí en la pestaña, ¿sí? Ahora vamos a verlo un poco más concreto para que lo puedan ubicar. Una vez que tenemos esta estructura, obviamente todavía no tiene nada de contenido la página, pero ya podemos ir a archivo, guardar, ¿sí?, o directamente apretando en este iconito azul, ahí en guardar. Y ahí, ¿qué es lo importante que tenemos que tener en cuenta acá? Bueno, primero, el nombre, si es la primera página web del sitio, vamos a ponerle index, ¿sí? Vamos a crear el archivo index, que sería como el homepage del sitio web. El nombre ponemos index, y algo muy importante a tener en cuenta, en tipo de archivo, por defecto acá les aparece un archivo de texto plano. Bueno, eso lo tenemos que cambiar. Dentro de todas las opciones de tipos de archivo, el que vamos a buscar es
Hypertext Markup Language Field, ¿sí? De HTML. Ve que ahí les aparecen las especificaciones, los tipos de HTML. Bien. Entonces, tenemos que ver bien que en tipo sea HTML. Entonces les va a aparecer el nombre y ya les agrega la extensión de HTML. Y le damos guardar. Y como ven, ya cambia el código. Y ya se adapta a un código de HTML. El Notepad ya nos adapta ese código para que sea de una forma más intuitiva para poder escribir el código de HTML. Y si nosotros vamos a donde guardamos el archivo, ¿sí? Acá les va a aparecer el index HTML y el iconito del navegador, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya directamente, como es un archivo con extensión HTML, ese archivo se va a abrir directamente con el navegador. Si damos doble clic, obviamente no va a aparecer nada porque no pusimos nada dentro de la página web. Pero sí les aparece en la ventana lo que yo les decía hoy. Lo que pusimos entre las etiquetas del título en el encabezado es lo que aparece en la pestaña del navegador. ¿Sí? Bueno, ahora volvemos al Notepad. ¿Sí? Ya vimos cómo agregar el título en la pestaña de la página. Y vamos a agregar un primer contenido. A ver, algo para que nos aparezca en pantalla. Dentro siempre de las etiquetas body, por ejemplo, ponemos hola mundo, así, sin nada, simplemente una frase. Guardamos, ¿sí? Ya no es necesario hacer todos los pasos que hicimos hoy porque el archivo ya está creado. Entonces simplemente guardamos haciendo clic ahí. Volvemos al navegador donde teníamos abierta la página y si actualizamos vamos a ver que aparece lo que escribimos, ¿sí? Ahora sí, aparece ahí en pantalla, ¿no? Obviamente sin ningún tipo de formato porque lo único que hicimos fue escribir la frase. Entonces esto es para que ustedes vean, ¿no es cierto?, que lo que va dentro del body es lo que se ve en la pantalla. Lo que ponemos en el head, en el cabezado, después vamos a ver qué otras cosas más se agregan dentro de este espacio, pero no se van a ver en la pantalla, salvo, bueno, el título, que es el título de las pestañas. ¿Sí? Bien. Ya ahora entrando a cuestiones propias del cuerpo de la página web, vamos a ver algunas etiquetas básicas de formato. ¿Sí? Una etiqueta básica es la etiqueta de título, ¿sí? O las etiquetas de título, que son las etiquetas H. En este caso, la etiqueta H1 con apertura y con clausura es una etiqueta que nos da o que sirve para darle forma a un título, ¿sí? Existen varios tipos de etiqueta H que va a hacer que el título sea más grande o menos grande, digamos. Por ejemplo, tenemos la H1, podemos poner una H2, siempre con apertura y con clausura, y una H3. Entonces, ¿qué es lo que hacen estas etiquetas de título H? Bueno, una vez que hicimos esto, guardamos, ¿sí? Siempre guardamos antes de visualizar.
volvemos a la pestaña, actualizamos la página y ahí nos aparecen los 3 tipos de título. ¿Sí? Uno más grande, el del H1, el del H2 y el de H3. Bien, además, al ser una etiqueta de título, una de las propiedades que tiene es el espacio entre líneas, ¿sí? El interlineado. Es parte del formato de esa etiqueta, que le da un cierto interlineado hacia abajo. Bien, una cuestión de diseño que también podemos incorporar en esta primera clase es el BG Color para el cuerpo. ¿Sí? Sería el background color. Es el color de fondo para toda la ventana que estamos visualizando. Por ejemplo, si yo pongo BG Color, pongo green, que es un color ya predefinido, ¿sí? Acá les aparecen otros, por ejemplo gris. Si pongo así, BG Color igual, y entre comillas, el color, guardo, y al actualizar la pestaña, automáticamente el fondo pasa a verde. ¿Sí? Si yo en vez de green pongo rojo, red, guardo, y cuando actualizo la pestaña va a aparecer en rojo. ¿Sí? Vamos a cambiarlo a verde. Esta es una primera cuestión de diseño básica, ¿sí? Que es el de poder ponerle un fondo a la ventana. Bien, vimos la etiqueta de título. Ahora, una segunda etiqueta que vamos a ver es la etiqueta P para escribir párrafos, ¿sí? Que también tiene apertura y clausura. Esta etiqueta es la que nos permite agregar texto a la página, ¿sí? Como si fuese un párrafo, para poder escribir un párrafo. ¿Sí? Entonces lo que nosotros escribamos en esta etiqueta ¿sí? Cuando guardamos, vamos a la pestaña, damos a actualizar y aparece el primer párrafo de contenido. ¿Sí? Es la etiqueta de escritura de párrafo. Que después, cuando vemos las cuestiones de diseño, bueno, es importante tenerlas en cuenta para que todos los párrafos tengan un mismo formato. Otras dos etiquetas que vamos a ver hoy también, que es importante que ustedes ya las tengan en cuenta, es la etiqueta de HR, ¿sí? Que esta no tiene clausura, simplemente se pone HR. ¿Qué es lo que hace esta etiqueta HR? Bueno, como vamos a ver ahora, al actualizar la página, se incorpora una línea de punta a punta, ¿sí? Es para establecer divisiones
gráficas, o sea, una división que se puede ver, trazar una línea entre distintas partes del sitio web. ¿Sí? Se suele utilizar bastante. Esta es la línea que aparece por defecto cuando nosotros simplemente ponemos HR. Después vamos a ver cómo darle formato a esa línea. Pero bueno, en principio si ponemos HR, nos va a aparecer esa línea. Otra etiqueta también que es importante que tengamos en cuenta es la etiqueta BR, ¿sí? Que tampoco tiene clausuras, simplemente BR. ¿Qué es lo que incorpora esta etiqueta? Si nosotros guardamos y vamos a la pestaña, vamos a ver que acá surge una separación. Bueno, ¿por qué? Porque da un salto de línea. Es como cuando nosotros acá apretamos Enter, ahí apreté Enter, 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 que va haciendo un salto de línea. Bueno, dentro de la página web, ese salto de línea se hace con esta etiqueta, la etiqueta BR. Si nosotros incorporamos varias etiquetas BR todas seguidas, guardamos, al actualizar la página vamos a ver que se amplía la separación porque se incorporan todos esos saltos de línea. ¿Sí? Bien, entonces hasta acá vimos lo que son las etiquetas estructurales, que son las que están en mayúscula, de HTML, ¿sí? El encabezado y el cuerpo de una página web, cómo agregar el título a la pestaña en el navegador y cómo empezar a incorporar el contenido dentro de la página web con algunas etiquetas básicas también para la estructura del cuerpo, ¿sí? Vimos la etiqueta H1, la etiqueta P, ¿sí? Bien. Y cómo guardar un archivo HTML, los pasos que tenemos que seguir, ya para poder visualizar ese archivo desde el navegador web. Si volvemos a donde tenemos guardado el archivo, ¿no es cierto? Por defecto nos da la posibilidad de que se abra directamente desde el navegador web. Bueno, ahora vamos a volver sobre un tema que tiene que ver, bueno, con que armemos, ya teniendo un primer archivo HTML, esto lo vamos a eliminar, teniendo un primer archivo HTML, bueno, es importante antes de seguir que ya para nuestro proyecto web, nuestro proyecto de desarrollo web, ¿sí? De sitio, armemos el directorio, ¿sí? Ya comenzar con un directorio. Como decíamos hoy, el directorio del sitio web implica, bueno, armar una carpeta y organizar todos los distintos recursos dentro de esa carpeta. Entonces, vamos a crear una carpeta que va a ser lo que se llama el directorio matriz, que le podemos poner el nombre del sitio web, bueno, el que queramos, ¿no? Y dentro de esta carpeta es donde va a estar todos los recursos relacionados al sitio web que estamos desarrollando. Entonces, cortamos y pegamos el index dentro de esta carpeta y a su vez dentro de este directorio matriz vamos a ir creando las distintas carpetas para organizar el contenido, ¿sí? Vamos a hacer una carpeta para las imágenes,
otra carpeta para los archivos de diseño de CSS y otra carpeta para los archivos de JavaScript. Y así ya le vamos dando forma al directorio, ¿no? Bueno. Bien. Vamos a cerrar el Notepad. Y si nosotros queremos volver a abrir nuestro archivo HTML, bueno, si hacemos doble clic, vamos a ir al explorador. Si no, volvemos a la carpeta, hacemos clic derecho, Edit with Notepad, abrimos y ahí nos abre el Notepad con el código donde podemos seguir editando esta primera página web, que va a ser la página de inicio de nuestro sitio, ¿sí? El homepage. Bien, siguiendo con el código, ahora una cuestión interesante que estaría bueno que veamos es cómo insertar una imagen dentro de la página web. Para eso, la etiqueta que se utiliza es la etiqueta IMG. ¿Sí? Que se clausura, que tiene clausura, pero dentro de la misma etiqueta, ¿sí? Con la barra se clausura la etiqueta IMG. También funcionaría si no lo pondría, pero si no lo pondríamos esta barra, pero la idea es que le hagamos la clausura, ¿sí? Independientemente de que a lo mejor no sea de todo necesario, pero para que quede prolijo el código, le damos la clausura de la etiqueta. Y acá vamos a hacer el link, digamos, la vinculación de la imagen para que se vea por pantalla con el src. ¿Sí? src igual, y entre comillas tenemos que poner la ruta de acceso al archivo de la imagen que nosotros queremos colocar. Ahora, antes que nada, para poder colocar la imagen dentro de la página, es necesario que tengamos la imagen, ¿no?, que queremos colocar en este espacio. Entonces, vamos a Google. Buscamos cualquier imagen, vamos a poner acá. Si las imágenes nos descargamos una imagen cualquiera, imagen en una nueva pestaña, vamos a guardar la imagen como, venimos a mi web, la guardamos dentro de nuestro directorio, en la carpeta que tenemos destinada para imágenes, ahí la guardamos, nos fijamos que esté el formato con la extensión, ¿no?, el nombre y la extensión de la imagen, cómo se va a guardar. Le ponemos imagen, ¿sí?, imagen.png, guardar, y ahí se descarga la imagen. Entonces, si volvemos a nuestro directorio, en imagen ya está guardada la imagen adentro de la carpeta. En el archivo index, lo que vamos a hacer es en CRC, acá entonces primero ponemos la carpeta donde está guardada, IMG, la carpeta de imágenes, barra y el nombre del archivo, o sea, la ruta de acceso y el nombre del archivo.
cualquier imagen en una nueva pestaña, porque copiamos mal el nombre en el código, ¿sí? Pusimos en vez de imagen, IMEG. Entonces corregimos, ponemos imagen, guardamos, volvemos a la pestaña, actualizamos y ahora sí nos aparece la imagen insertada dentro de la página, ¿sí? Y de esta forma es como se inserta en principio una imagen dentro de una página web. Obviamente después vamos a ir viendo cómo darle más diseño, ¿sí? Entonces, bueno, acá ya nuestro código va incorporando más elementos, más líneas, ¿no? Y ya podemos ir viendo cómo se va estructurando y cómo se va desarrollando una página web que es parte, digamos, de un sitio, ¿sí? Cómo ir organizando nuestro sitio web, los archivos y recursos que hacen a nuestro sitio web, ¿sí? Y bueno, demás cuestiones, ya viéndolo en la práctica, ¿no? Todas estas cuestiones que fuimos explicando al comienzo de este video. Y con esto, bueno, ya tenemos unos cuantos elementos como para ir empezando a trabajar desde el Notepad, siempre, ¿sí? Y bueno, también ustedes ya por su cuenta también pueden ir indagando un poco más sobre qué otras etiquetas hay, ¿sí? Ir implementándola, ir investigando, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el G-Color, ir dando colores y demás cuestiones, ¿sí? Por último, una última etiqueta que me gustaría ver en este primer video es una etiqueta muy importante, que es la etiqueta para el linkeo, ¿sí? Para establecer link de una página a otra página dentro del mismo sitio web o incluso para sitios externos, para otros sitios web. Esta etiqueta para los links es la etiqueta A, ¿sí? Así. A, que tiene apertura y cierre, ¿no? Con esta etiqueta lo que nosotros hacemos es establecer un link. Bien, por ejemplo, si ahora nosotros queremos crear una segunda página dentro de nuestro sitio web, lo que tenemos que hacer es crear un nuevo archivo HTML, ¿sí? Desde archivo nuevo puede ser, o directamente apretando en el primer icono que nos aparece en la barra superior, ¿sí? Ese de ahí, apretamos y aparece el nuevo 1, ¿no? Bueno, de nuevo hacemos la estructura básica. Esto lo tienen que tener bien asimilado, estas etiquetas estructurales. Ya le colocamos el título a la pestaña. Le podemos poner pestaña 2. O ventana 2. ¿Sí? Hacemos bien el cierre.
¿sí? Le damos guardar, igual como hicimos hoy. Acuérdense el tema del nombre y el tipo. Podemos poner página 2. En tipo buscamos HTML, ¿sí? Acá ya nos aparece el index. Lo guardamos como HTML. Guardar, ¿sí? Ya nos aparece formateado para código HTML. Entonces, dentro de nuestro directorio vamos a tener los dos archivos que ahora la idea es, a partir de la etiqueta A, poder linkearlos, ¿sí? Unir uno con el otro. Básicamente, desde el index vamos a hacer un linkeo a la página 2 de nuestro sitio web. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, ya tenemos las etiquetas A. Vamos a poner href igual el nombre del archivo de la página 2 siempre con la extensión, ¿sí? O sea, el nombre completo, nombre y extensión. Vamos a escribir entre las etiquetas el link ¿sí? ¿Para qué? Si ahora nosotros guardamos, actualizamos, ven que nos aparece acá el link. La palabra, la frase es lo que pusimos entre medio de las etiquetas A, ¿sí? Esto de acá es lo que nos aparece acá. Bien, y si damos clic en página 2, nos abre el otro archivo HTML. ¿Sí? Y si seguimos trabajando con las etiquetas A, por ejemplo, en la página 2, puedo hacer un link que me vuelva a la página anterior, al index, a la homepage. Ponemos href igual y entre comillas el archivo index.html. Y acá ponemos volver, ¿no? Guardamos. Si actualizamos el archivo 2, nos aparece el volver, el link, hacemos clic y nos vuelve al archivo index, ¿sí? Entonces, vamos a la página 2, estamos en la página 2, apretamos volver y volvemos al index. Obviamente que en este linkeo cierra una ventana y abre la otra ventana. Hacemos clic en el link, cierra la ventana y abre la nueva ventana. Si nosotros queremos que nos aparezca en una pestaña nueva, dentro de la etiqueta A, le podemos agregar lo que se llama el target. ¿Sí? Si ponemos target igual y entre comillas guión bajo blank, así como figura, ¿sí? Y esto mismo después se lo agregamos en la página del index. El agregar
esta parte del código, ¿qué es lo que hace? Bueno, si guardamos y actualizamos la página, obviamente no vemos ningún cambio, pero al hacer clic en el link se va a abrir en una pestaña nueva. Hacemos clic y se abre en una pestaña nueva. ¿Sí? Si por ejemplo en la ventana 2, en el código, le borramos esta línea, actualizamos y al hacer clic en el link no se abre una pestaña nueva, sino que vuelve al index. ¿Sí? Bueno, este es un atributo importante a tener en cuenta cuando hacemos los linkeos, si queremos o no que se abra en una pestaña nueva. ¿Sí? Y así de esta manera ya vinculamos dos archivos HTML, ¿sí? Un index y una página secundaria. Bien, bueno, entonces hasta acá ya vimos algunas etiquetas básicas, vimos cómo agregar una imagen a la página web y cómo con distintas etiquetas empezar a ir dándole formato y generando recursos y contenidos para nuestro sitio web. ¿Sí? Y de esta forma, bueno, ya vamos finalizando con toda una serie de contenidos que ustedes, obviamente, por su cuenta, pueden profundizar, ¿no? Y buscar e indagar, si quieren, ir probando con otras etiquetas que puedan encontrar y demás. ¿Sí? La idea es ya en la próxima clase, en el próximo video, empezar a ver más en detalle cómo ir dando formato y ir iniciándonos en lo que es CSS. Hasta acá, aspectos básicos de inicio para la creación de páginas web, solamente viendo lo que es código HTML en concreto. Bien, bueno, esto es básicamente todo por este primer video y nos estaremos viendo en la próxima clase, en el próximo video donde vamos a seguir profundizando temas.